En general, ¿verdad? Veíamos cómo Jesús prometió que la iglesia prevalecería, ¿verdad? Él dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra de mi iglesia. Y la iglesia, a lo largo de la historia, desde que la formó Jesús, ascendiendo a los cielos y dejando una tarea, que ahorita vamos a hablar de ella, dejando la gran comisión a sus discípulos, a partir de ahí comienza la historia de la iglesia. Antes de eso no tenemos iglesia, tenemos a Israel como figura de la iglesia y como figura de Cristo, pero la iglesia la empieza Jesús, ¿verdad? Si alguien te hace esas preguntas tramposas que les gusta hacer a la gente que es medio necia con Dios, que yo hacía antes también, ¿verdad? Y te dicen, ay, pero Jesús no era cristiano. Pues no, Jesús no era cristiano, Él es el inicio del cristianismo. ¿Verdad? Él se apegó a las reglas del judaísmo para cumplir la ley y después de eso mostrarnos la gracia y mostrar ahora la ley que estaba escrita, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que esta ley que nos convence de que necesitamos a Cristo, la ley está para mostrarnos qué tan pecadores somos. Básicamente es parte de la ley. Cuando la ley te dice que busques al Señor con todo tu corazón y tú te das cuenta que fallamos en eso, cuando la ley te dice que no transgredas alguna situación, alguna regla, y tú y yo vemos que nuestra tendencia es a pecar, te convence que necesitas un Salvador porque has quebrado esta ley. Y eso vino a ser Jesús, y entonces Jesús inicia la iglesia con los discípulos y les deja dos grandes cosas. Con Jesús todo es grande, ¿sí? Es increíble, pero hasta las cosas malas son grandes. La gran tribulación, la gran apostasía, nos deja el gran mandamiento y nos deja la gran comisión. Amén. Y decíamos que de estas dos cosas, del gran mandamiento y de la gran comisión, se despliegan todas las cosas, todas las actividades que una iglesia, ahora ya aterrizándolo a la iglesia local, como cielos abiertos, son las dos razones o son las dos grandes pilares de los cuales se van a desprender todas las cosas que importa que hagamos. Si alguna cosa, hoy te voy a hablar de 5 puntos y no soy Adal Ramones, te voy a hablar de 5 puntos, y si alguna cosa no entra dentro de estos 5 puntos, déjame decirte algo, deberíamos de pensarlo 2 o 3 veces antes de perder el tiempo en hacerlo. Pero si entra en estos 5 puntos, es vital que lo hagamos. Y cada iglesia, yo te decía que es como un embudo. Ahorita vamos a la parte de en medio del embudo, ¿verdad? Está el cuerpo de Cristo, tenemos el gran mandamiento y la gran comisión. Luego se va haciendo chiquito hacia las iglesias locales y ahora vamos a ver estos 5 puntos. Y dentro de estos 5 puntos, en las próximas semanas, pasando el Día del Padre, vamos a ver el último pedazo del embudo es, ahora sí, cielos abiertos, Amistad de Victoria, cómo va a llevar a cabo estos 5 puntos de los que vamos a hablar el día de hoy. Amén. Entonces, para que si piensas faltar, que espero que no faltes, le des seguimiento, y si no has oído las pasadas, te metas a YouTube. Pero el gran mandamiento que está en Mateo 22, básicamente, del versículo 34 en adelante, dicen: todos los fariseos, oyendo que había hecho callar a los seduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Por qué dice esto Jesús al final? Porque básicamente cuando tú y yo analizamos los mandamientos ofenden directamente a Dios u ofenden a Dios
transgrediendo al prójimo. ¿Sí? ¿Cómo es esto, Abimael? Sí, cuando el mandamiento, cuando Jesús dice o Dios dice en el Antiguo Testamento, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y tú tienes idolatría, estás ofendiendo directamente a Dios, estás transgrediendo a Dios en su esencia, ¿verdad? Porque Él es el único digno de alabanza, digno de adoración, digno de exaltación. Ahora, cuando dice no matarás, pues para que transgredas ese mandamiento, tiene que haber un tercero involucrado. Ofendes a Dios porque transgredes lo que Él pidió, pero también atacas, dañas a tu prójimo, y dañando a tu prójimo ofendes a Dios que lo creó y lo has hecho para también tener una relación con Él. Cuando mientes, pues estás dañando a tu prójimo, le estás contando una falsedad, y haciendo eso estás ofendiendo a Dios. Cuando robas, lo mismo, y así los mandamientos, ¿verdad? Entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Te voy a decir la forma bien práctica, te voy a dar 2 tips para que tú nunca peques. Toda la ley y los profetas se van a cimentar en estas 2 cosas. Ama al Señor con todo lo que tienes, toda tu mente, toda tu alma, todo tu corazón. Y después de eso, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Así que hay un orden que tenemos que cumplir. ¿A quién amamos primero? A Dios, por sobre todas las cosas. Amén. Después, ¿a quién amamos después de Dios? A nosotros, ¿verdad? Porque hay que amar al prójimo como a ti mismo. Algunos tienen bien dañada la autoestima y por eso son bien gachos con la gente, ¿verdad? Cuando tú te amas a ti mismo en un amor correcto, honrando lo que Dios hizo en ti. ¿Me entiendes esa parte? Pablo dice, nadie tenga de sí mismo ni más alto concepto ni más bajo concepto del que debe de tener. O sea, en palabras muy victorenses, ni muy, ni tan. No te creas la última Coca-Cola del desierto, pero tampoco eres un pobre gusanito. O sea, eres una creación hecha por Dios, tienes destino, tienes propósito, vales la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso te da un valor, eso te da un sentido, y entonces tú puedes decir, ok, me voy a amar a mí mismo de la manera correcta, y ahora sí, en el orden de las cosas, amo a mi prójimo y hago con él lo que yo quisiera, ¿verdad? La regla de oro que también está en la palabra, hagan con los demás lo que ustedes quisieran que hicieran con ustedes. Tú quieres tener perdón y gracia cuando te equivocas, tú tienes que extender perdón y gracia a la gente de tu alrededor cuando se equivoca. Tú quieres tener amor de las personas, tú quieres que la gente te sirva, te bendiga, te provea, tú tienes que ser un servidor, tienes que bendecir a los demás, tienes que proveer a los demás. Es así de sencillo. Ahora, ese es el gran mandamiento. ¿Y la gran comisión cuál es? Vamos a Mateo 28, del 18 en adelante. Y Jesús, ya resucitado, antes de ascender a los cielos, está despidiéndose de sus discípulos. Yo siempre he dicho, aquí dejó las palabras de las más importantes, deja una tarea. Es como ese papá o mamá que se van de fin de semana, te dejan solo en la casa siendo adolescente y te empiezan a dejar la lista de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, ¿verdad? Que saques la basura, que saques a los perros, que hagas esto, que le pagues no sé a quién, que vayas por la tanda. Te dejan un chorro de tareas como que asegurándose que no vas a poder hacer nada tú por tu parte, ¿verdad? Ese es el truco. Pero Jesús les dice, se acerca y les dice, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, id. Esto se oye muy antiguo, ¿verdad? Así que vamos a modernizarlo. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bonita promesa con la que termina, pero no solo hay una promesa, hay un encargo, hay una tarea. De modo que tú y yo, si tú eres de los que, como te decía yo hace un par de semanas, te pones medio filosófico de repente y andas de existencialista, ¿verdad? Y te levantas y te preguntas, ¿por qué estoy yo aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Bueno, tú naciste para cumplir el gran mandamiento y la gran comisión. Punto. De ahí se desprende ya todo lo individual. Y vamos a hablar de un punto, vamos a un punto. Te voy a hablar 5 puntos, que son cosas que practicamos en la iglesia, que tratamos de promover en la iglesia y que deben de estar en tu vida personal y en la vida de la iglesia. Y el primero es adoración. ¿Ok? Ahí en el cuadrito número 1, que ahorita va a salir, en cualquier momento sale el cuadrito número 1. Ya mero sale. Después de esta sale seguramente. Ahí está el cuadrito número 1, que dice adoración. Dile al que está a tu lado, tú naciste para adorar. ¿Sí? Tú fuiste creado, yo fui creado para adorar. Hay un sentido nato de adoración en todo ser vivo. La diferencia entre todos los seres vivos y los humanos, como creación de Dios, es que nosotros elegimos si adoramos o no. La palabra dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. Los salmos nos dicen, todo lo que respira, alaba al Señor, ¿verdad? Las bestias del campo, las aves del cielo, los seres del mar, al existir las olas, al golpear contra la tierra, el sol al brillar, las estrellas al reflejar la luz, el planeta al girar 365 días alrededor del sol y 24 horas sobre su propio eje. Mientras están haciendo eso, tú y yo no lo estamos escuchando tal vez, pero están declarando y adorando al Creador porque están haciendo aquello por lo que fueron hechos. Amén. La creación es tan hermosa y declara tanto la gloria de Dios que Pablo dice que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visible por su creación, de modo, dice, que no hay excusa. Yo no sé si alguien te ha llevado ese truco, estoy ahorita con muchas preguntas trucas, pero ese que te dice, oye, y aquella persona que vive en una isla apartada de todo y nunca le llegó el evangelio y entonces no supo que Cristo existía, cuando él se muera, Dios lo va a juzgar por no haber conocido a Cristo, o con él va a tener una excepción. Y es una pregunta trampa, porque si tú le dices sí, va a juzgarlo, ay, pues qué injusto es Dios. Y si tú le dices, va a ser una excepción, ay, pues es trampa, porque entonces, ¿por qué con él sí, con nosotros no? Y la palabra es bien sencilla, nosotros somos los que nos gusta revolvernos, pero dice que todo ser humano, al ver la creación misma, tiene la capacidad de cuestionarse y decir, alguien está detrás de todo esto. Y cuando Dios detecta un corazón que lo está buscando, por más mínimo que sea, le responde. Amén. Por eso dice que no hay excusa. Nadie tiene pretexto. El día que estemos delante de Cristo, nadie va a poder decir, yo no supe, a mí no me dijeron, menos ustedes que están ahorita delante de esta predicación y han estado en algunas otras y conocemos acerca de Cristo. Pero si hubiera alguien así muy, muy ermitaño por ahí, está la creación. Ahora, el ser humano escoge si adora a Dios o no. Y te voy a decir algo, a veces pensamos que no somos adoradores, pero la verdad es que todos los que estamos aquí, estamos todos los días adorando, te des o no te des cuenta. A veces no estás adorando a Dios.
A veces estás adorando a ti mismo, a veces estás adorando tu trabajo, a veces estás adorando el dinero, a veces estás adorando, espero que aquí no, ¿verdad? Pero estés adorando un partido político, porque digo, de todo lo que puedes adorar, es de lo que digo, chale, más nos deja en el hoyo. Pero a una persona, a tu pareja, a tus hijos, a un deporte, ahorita que está el mundial, ¿verdad? No sé, me da mucho gusto que la fe de muchos cristianos, al menos en fase de grupos, no se puso a prueba porque México no juega en domingo, ¿verdad? Pero mundiales pasados parecía hecho adrede que domingo caía el juego de México a las 11. Jugaban en Qatar, jugaban allá en Rusia y el cambio de horario hacía que cayera a las 11, ¿verdad? Y ahí se veía la fe de los verdaderos creyentes, ¿verdad? Los que se venían con su celular y audífonos y fingían que estaban aquí, pero estaban oyendo el partido, y los que de plano no vinieron, y aquellos que dijeron, pues bueno, ahí se lo dejamos al Señor, ¿verdad? Y vemos el resumen, pero, pero todos somos adoradores, todos adoramos algo, está en nuestro ADN. Ahora, lo correcto es adorar al Señor, hacer a Cristo la razón de nuestra adoración. Antes, hace muchos años, cuando yo recién me convertí, había un canto que decía ese coro, así comenzaba la canción, decía, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. ¿Verdad? Qué bonita declaración, porque esa debe ser la razón de nuestra vida, adorar. Y cuando tú y yo nos metemos a adorar, no es cantar canciones, no es decir palabras. La verdadera adoración se muestra en la obediencia, la verdadera adoración se muestra en la búsqueda, en ir moldeando nuestro corazón, el ir reconociendo que hay áreas que tenemos que trabajar, que tenemos que mover y que vamos poniendo delante de Cristo y delante de Él, rendimos nuestra voluntad. Adoración es Cristo en el Getsemaní diciéndole, si se pudiera pasar esta copa, Señor, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es adoración. En la cruz Jesús no estaba cantando, Jesús no estaba tocando guitarra, pero Jesús estaba cumpliendo la voluntad del Padre a pesar del sufrimiento, a pesar de las circunstancias. Y Jesús no espera menos de nosotros. Cuando Jesús nos invita a seguirlo, deja la vara muy alta y dice, aquel que no toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. Si a ti te dijeron que servir a Cristo o amar a Cristo es ahí medio llevártela y Él entiende todos tus problemas y tú no tienes que cambiar, así como eres, estás bien, déjame decirte, eso no es el verdadero evangelio. Así llegas a Cristo, llegas tal y como eres. Él no te pide nada cuando llegas. Pero una vez que Él comienza a trabajar contigo, Él va a ir transformando nuestro corazón. Amén. Y el tomar la cruz ni siquiera es un acto que vas a hacer tú en tu fuerza. Te va a ayudar el Espíritu Santo, así como el Espíritu Santo fue quien ayudó a Jesús a cargar y pasar ese tiempo en la cruz. Pero lo que necesita de nosotros es algo bien sencillo: disponibilidad y rendición. Y eso es adoración. Cuando tú y yo adoramos musicalmente, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que fui a la iglesia, para cuando yo me di cuenta, a la mitad de las canciones yo tenía las manos levantadas. Y hasta como que me caí a mí mismo y como que dije, no, tranquilo, no seas tan radical. Pero yo no me di cuenta cómo pasó. Yo estaba en la canción y estaba oyendo la letra y me perdí en ella. Todavía ni me convertía, o a lo mejor ya me había convertido y no sabía, ¿verdad? Pero yo levanté las manos, fue lo más natural. ¿Por qué? Porque cuando tú te rindes es así. ¿No? ¿No has visto una persecución policíaca? ¿Qué pasa cuando el vato ya no quiere que le haga nada? Levanta las manos, se hinca, se pone aquí y se deja inmóvil. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros. Que digamos, ya no me voy a pelear contigo, ya no voy a discutir contigo, ya mira, rindo mi vida, te entrego todo lo que soy, aquí está, y me pongo en la posición más indefensa que pueda delante de ti para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Eso es adoración, amén. Y eso enseñamos en la iglesia y eso practicamos en la iglesia. Y lo hacemos en formas prácticas como con los cantos, ¿verdad? Hay gente que me decía una vez,
Ay, es que está bien padre, las iglesias cristianas me gustan mucho porque dejan 40 minutos para que la gente llegue y se acomode en lo que ellos cantan. No, no es eso. La alabanza y la adoración no es el medio, no es el llamado, primera llamada, segunda llamada y tercera llamada. No, es lo más importante. ¿Sabías tú que de toda la reunión, la única parte donde tú le das algo a Dios son los primeros minutos en adoración? Porque la palabra, Él te habla a ti. Todo lo demás es ministrarnos unos a otros. Pero en ese tiempo es donde tú llegas y le dices, te amo, te adoro, te quiero conocer, te olvidas de los que están a tu lado, ¿verdad? Si tienes hijos no te olvides tanto, ¿verdad? Pero estás ahí adorando y le estás entregando a Dios. Es la única parte, así que pues no es para que en lo que llega a la gente, ¿verdad? Es crucial la adoración. Ahora también lo hacemos a través de la predicación, te enseñamos cómo adorar. Esta predicación te está enseñando cómo adorar. ¿Qué más debe haber en una iglesia? Basado en la gran comisión, debe estar el punto número 2, que ahora sí se puso rápido, y es evangelismo. Compartir el evangelio. Existimos para hablarle de Dios a los demás. Existimos para compartir este evangelio que llegó a nuestra vida y la cambió por completo. Eso tú y yo lo tenemos que compartir a los demás. Amén. Para eso existimos y para eso existe la iglesia. Si en una iglesia no hay adoración, pues ya de entrada hay que cerrar las puertas e irnos. Pero si hay adoración, también debemos de tener evangelismo. Yo trato de armar un mensaje de tal manera que la persona que más tiempo tiene en la iglesia y la persona que viene por primera vez a la iglesia se lleve algo, se lleve una palabra, se lleve un mensaje, algo le pueda sembrar. Tenemos grupos de mujeres, grupos de hombres ahí, ¿verdad? Con Saltor, tenemos las reuniones del Día del Padre, del Día de la Madre, no nada más para comer, ¿verdad? Está padre eso, pero es para poder tener una excusa perfecta, invitar a alguien nuevo, a alguien que anda ahí trastabillando, ¿verdad? Al grupo de mujeres, de hombres, pues hay gente que a lo mejor si le invitas un domingo en la mañana a la iglesia se va a sentir muy raro, pero dice, pero un cafecito sí voy, y empiezan a ir y empiezan a abrir su corazón. Eso es la iglesia, es compartir el evangelio, amén. Compartir el evangelio no es salir y ponerte en la calle a predicar, es hablarle a tu amigo, a los que ves todos los días en el trabajo, a tus familiares, hablarles de Dios, hablarles de Cristo. Es tú vivir de acuerdo a la palabra y que ellos de repente digan, oye, este Modesto como que ha cambiado, como que ya no es tan enojón, ¿verdad? Veo que es distinto y se acercan y Modesto, ¿qué está pasando? ¿Te trata mejor Salma, verdad, ahora? Y Modesto le va a decir, aparte de eso, Cristo está haciendo algo en mi vida y tú con tu vida compartes el evangelio. Pero también lo tienes que hablar, lo tienes que decir. Orar por la gente, eso es hacer evangelismo. Para eso existimos. Debemos de tener estrategias aquí y por eso en este año hicimos un fuerte énfasis en eso. Sacar todos los grupos que había de mujeres, de células, sacarlos de aquí, porque antes eran aquí, sacarlos a las casas, sacarlos a un negocio, sacarlos a un café, para poder estar donde está la gente y no solamente dentro de las cuatro paredes. A veces somos muy egoístas, celebramos mucho el amor de Dios entre nosotros, pero se nos olvida que hay otros allá afuera que necesitan. Ahora, el evangelismo es el punto número 1 para comenzar la gran comisión. La gran comisión se trata de hacer discípulos, no de evangelizar. Es hacer discípulos, pero haces discípulos, número 1, evangelizando. Ese es el primer punto. El tercer propósito de una iglesia, en una iglesia debe de haber enseñanza. Por ahí va a aparecer. Debe de haber enseñanza. ¿Por qué? Porque un discípulo no es aquel que sigue a Jesús de vez en cuando, no es aquel que lo ve hacer un milagro y se va 2 meses y regresa cuando necesita algo más. No, un discípulo es como sus discípulos que dejaban lo que estaban haciendo alrededor para seguirlo día y noche, que dejaban de
de creer lo que ellos creían normalmente, para creer lo que Jesús les decía que creyeran, para cambiar su manera de ser y empezar a oír las enseñanzas del maestro y entonces parecerse al maestro. Eso es un discípulo. Es un trabajo de toda la vida. ¿Sí? Nadie se gradúa de discípulo hasta el día que ve a Cristo cara a cara. No hay una graduación antes. Es un trayecto de vida. Yo mismo estoy en un proceso de discipulado. Ahora, todos nosotros estamos siendo discipulados por el Señor, pero también podemos nosotros, conforme vamos avanzando en este camino, las cosas que vamos aprendiendo las podemos enseñar. Y tú te vuelves un discípulo de Cristo, pero un discipulador de otros. Y tiene que haber enseñanza, y enseñanza es un poquito más, es un poquito distinto a la predicación. ¿Sí? Predicar es un mensaje de fe y de ánimo que viene y te inyecta energía espiritual, te bendice, te escuchas el evangelio por primera vez y naces de nuevo. Y son esos partes ahí donde algunos vienen un domingo y nacen de nuevo, y ese mismo domingo otros vienen y les quitamos ahí un golpe que traen ahí en el radiador, una hojalatrita ahí, ¿verdad? Le damos una pulidita y salen bien animados. Pero la enseñanza es lo que hacía Jesús. Es con su vida y con sus palabras cambiar la vida de la gente. Y lleva un sistema, lleva un A, B, C y D. Es un discipulado. Tú tienes que aprender acerca de la salvación. Si alguien te pregunta, alguien que no conoce a Cristo viene y te pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Como le preguntaron a los discípulos en Hechos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le vas a responder? No se vale decirle, mira, mejor no te digo nada ahorita, el domingo ven conmigo. Se vale los primeros días, pero conforme vas creyendo, tú tienes que ser capaz de decirle, confía en Jesús, pon tu fe en Cristo Jesús, reconoce que le necesitas, entrégale tu vida y comienza a seguirlo. Y así empieza la salvación. Y luego van a venir gente que te va a hacer preguntas más interesantes. A mí me encanta la célula de Anel, ¿verdad? Porque llega Anel después de la célula y me dice, me preguntaron esto. Este tema salió, ¿verdad? Y entonces ella los está discipulando mucho en base a eso. Preguntas que salen, dudas que hay, arma la enseñanza, viene, las comparte y como es muy buena, nacen más dudas todavía. Y entonces es una cadena y una cadena. Pero, por ejemplo, en el tiempo que ellas van, porque yo estoy al pendiente de todo, no nada más porque sea nerd, sino porque soy bien chismoso en la iglesia, ¿verdad? Y quiero saber todo de todo. Pero ya vieron sobre la salvación, ya vieron sobre los bautismos, ya vieron sobre el ayuno. Están siendo discipuladas. Hay que crear espacios para eso. Ahorita estamos en pláticas, Anel y yo, aquí teníamos un instituto bíblico, de reactivarlo, ¿verdad? De volver a echarlo a andar. Algunos de ustedes son recientes en la iglesia y no les tocó esa etapa y pudieran añadirse a ella. Aline, mi cuñada, por ejemplo, que está aquí, ya es egresada de Epicentro, ¿verdad? Y en el examen de Espíritu Santo me habló, oye, pásame unos tips, porque el pastor Rodolfo, ¿verdad? Y pues ahí, pero hay un discipular, hay un crecer. Yo estoy aquí enseñándote, no porque sea mejor que tú. Nada más la única diferencia es que dispuse tiempo de mi vida para poder ser discipulado y después tuve la tarea de discipular, ¿verdad? Eso es este asunto. Así que tiene que haber enseñanza en la casa, tiene que haber enseñanza entre nosotros, debe de haber enseñanza desde el púlpito y en todo tiempo. La que sigue me gusta mucho, el punto número 4. Tiene que haber amistad. ¿Qué tiene que haber? Porque pues voy a amar a mi prójimo, pero ¿cómo hago para amar a alguien que ni conozco? ¿Sí? No, pues yo voy agarrándole cariño a la gente conforme lo voy conociendo, conforme vamos teniendo amistades, conforme vamos tirándonos ahí carro entre las reuniones, ¿verdad? Platicar, hacer el convivio, entre que nos cuentan un problema, vienen y se abren el corazón. Y la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente que nos congregamos desarrollemos amistad y convivio entre nosotros, ¿sí?
A mí me molesta, no lo uso yo. Si tú te fijas, yo no uso el término hermano casi. La hermana Salma, el hermano Modesto, yo no los uso así. Te voy a decir por qué no los uso. Dos cosas. Número uno, pues porque a mis hermanos, aunque a veces les digo hermanos por jugar, pero mayormente les digo Magali, Yukari, Saúl y otras cosas que no te voy a decir aquí, ¿verdad? Peyorativas. Pero aparte yo me he dado cuenta que el hermano en muchas iglesias es el recurso informal para la persona que no te acuerdas el nombre. El hermanito este del audio, no, se llama Héctor. ¿Sí? El hermanito este jovencito que trabaja en Salto y Talk, no, se llama Julián. ¿Sí me entiendes? El hermano que predica es el pastor Abimael, ¿verdad? Sí. La hermana chaparrita que pasa y dice discursos todas las reuniones al inicio es Anel. ¿Sí? El hermano de la óptica, no, es el doctor Alfredo. O sea, tenemos que sabernos nuestros nombres, ¿sí? Ahora, somos hermanos, somos hijos de un mismo Dios. Y hasta donde yo sé, uno no escoge a sus hermanos. A mí no me dieron a escoger. Aparte, yo llegué al final. Yo fui el último de los 4. Entonces, ni a ellos les dieron a escoger. Es más, Magali, cuando me vio, su primera palabras hacia mi persona fue: ese es. Así fue. No sé si dijo ese o eso. Yo quiero creer que dijo ese, ¿verdad? Pero así como que tanto show para esa cosa que está ahí, ¿verdad? Se ríen, pero en serio, eso fue. Cuentan las leyendas que eso fue lo primero que dijo Magali. Acto seguido, Yukari me aventó contra la pared en una que se resbaló cargándome. Quedé loco por azares del destino. Pero la palabra dice: miren qué bueno y delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Dice, ahí el Señor envía bendición. ¿Queremos que Dios bendiga esta iglesia? Tenemos que desarrollar una amistad entre los que estamos aquí. Y obviamente no te vas a hacer amigo de todos y no van a ir todos los días a comer a tu casa. Pero tiene que haber un compañerismo, tenemos que entender que estamos aquí en un mismo barco. Todos queremos que este barco que se llama Cielos Abiertos avance, y es servirnos unos a los otros, es amarnos unos a los otros. Por eso propiciamos este ambiente de que cuando alguien cumple años y estamos pidiendo los cumpleaños para poder servirlos a todos, tener un detallito. Por eso estamos haciendo estos festejos del Día del Padre. En otros años a veces nada más les dábamos un detalle a los papás o a las mamás saliendo del evento, pero estamos propiciando un ambiente de platicar, de convivir, de pásame el refresco, de ver a qué sabe este pastel y este otro, y de ir platicando, ¿verdad? En Saltor, por ejemplo, cuando tenemos las reuniones de hombres, pues ya sabemos que es convivir, es la palabra, pero luego nos quedamos un rato ahí, platicamos, a veces cenamos, las células, todas esas cosas. Si tú te fijas, hay algo que se está repetido en cada uno de los puntos. Los grupos pequeños, las células sirven para adorar al Señor, para tener evangelismo, para tener enseñanza y para fortalecer la amistad. Por eso es una prioridad los grupos pequeños aquí. Por eso, si tú tienes el deseo de servir a Dios, una de las mejores maneras es asistiendo a un grupo pequeño y luego tal vez abrir tu propio grupo, pero hay esta cadena de ser discipulado para discipular, y el punto es que amamos al prójimo por medio de nuestra amistad. Por eso Cielos Abiertos también se llama Amistad de Victoria, porque así se llama la cobertura de nosotros, pero ellos le pusieron amistad por eso, porque hay una amistad primero con Dios, pero hay una amistad entre ellos. Yo tengo amigos que, pastores allá, los veo muy pocos. Mira, tengo un amigo que lo vi en el 2006, en julio, y no lo volví a ver hasta el 2024, una semana antes de mi boda. Y vino aquí y predicó. Y es de mis mejores amigos, está en Juárez, por eso no lo veo seguido. Pero continuamente estamos platicando, y el día que yo lo vi, que abrí la puerta en el hotel para recibirlo, fue como si yo estuviera abriendo la puerta del Instituto Bíblico, ¿verdad? Años atrás, la misma cara, ¿verdad? Las mismas bromas, la misma carrilla, las mismas cosas, muchos kilos más, poco pelo en él, pelo blanco en mí, pero
era Dios, con una amistad que se ha mantenido de años. Otro de mis amigos, porque yo no dejo que vengan y predique cualquier persona, aquí predica gente que son amigos míos, ¿verdad? Vino Enoch repetidamente, Enoch, desde, oye, apóyame orando, apóyame con esto, oye, ocupamos unas galletas, oye, ¿cómo le damos lata al pobre hombre, verdad? Oye, que Rodrigo va a ir para allá, que si nos consigues un ride ahí con un Uber que lo mueva, y se presta y está sirviendo, y es una persona que yo le confiaría mi vida, porque es mi amigo, amén. Así debemos de ser nosotros. ¿Y cómo vamos a terminar? ¿Cuál es el quinto propósito? El quinto propósito tiene que ver con amar al prójimo y con discipular, y una de las mejores maneras es a través del servicio, a través de hacer algo por la gente. Jesús dijo, el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos, tiene que ser el siervo de todos. Amén. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Hay algo maravilloso en el servicio, en el cual a través de eso facilitas tú cosas. Por ejemplo, hoy en la mañana recién empezó la reunión, ¿verdad? Vi a Salma y me habían compartido que Salma quería empezar a servir en un área en la iglesia, ¿verdad? Y le digo, ahorita platicamos al final, pero ese deseo de, oye, yo veo que hace falta este detalle por ahí, y en vez nada más esperar que alguien más lo solucione, decir, pues yo le entro, yo sirvo, si me lo permiten, yo puedo estar ahí. Alejandra, me acuerdo, ¿verdad? Llegó en un septiembre ahí del 2011 a mi casa, a cielos abiertos, en las reuniones que vieron la semana pasada, fotos ahí en el patio. Llegó, fue a la primera reunión y luego me pidió una cita. Y a la cita llegó entre semana y me dice, pues yo nada más vengo para decirte que yo estoy aquí para servir. En lo que tú quieras que yo ayude, yo puedo ayudar. Y no se imaginaba que yo le iba a tomar la palabra, ¿verdad? Y dije, sí, mira, como que me anda haciendo falta una líder de mujeres, le dije. Y se quedó así con los ojos cuadrados, ¿verdad? Dijo, no. O sea, yo decía saludar en la puerta, ayudar por ahí, ¿verdad? Pero líderes de mujeres, pues yo estoy orando por gente y tú viniste y te ofreciste y Dios te puso en tu corazón, ¿verdad? Y, o sea, sé que no vienes recién llegando a la iglesia, tienes una vida en Cristo, y tu testimonio y tu vida pueden ser de bendición para las mujeres. Tan al punto que, aunque estoy ahora casado, ella sigue siendo la líder de mujeres. Hay una transición donde anhela tomar el liderazgo, pero ella lo ha hecho por años y lo ha hecho excelentemente bien. Dale un aplauso a mi suegra, ¿no? De la misma manera, mi hermana y mi cuñado, ¿verdad? Carlos y Magali, por años han estado yendo a hospitales, y aunque hay veces que está más activo que otras veces, pero se está sirviendo en niños, en la alabanza. Si tú sabes tocar, si te gusta picarle a la computadora, lo que tú quieras y puedas hacer y servir la entrada. Hace mucho que no tenemos a alguien dando la bienvenida, pudiéramos tener a alguien ahí. Pero servir a la gente facilita que la reunión se pueda llevar y pueda llegar más personas. Si Dios ve que los que estamos sirviendo, Dios nos va a traer gente a la cual servir. Amén. Hace unas semanas me dijo un pastor, me dijo, oye, pues tienen muchas instalaciones y como que no hacen tantas reuniones y como que no las desquitan. Ya dije, ¿y usted qué se cree, verdad? Fue lo primero que pensé. Pero lo segundo fue, me puse a pensar y dije, Dios, nos has dado un lugar tan grande, y si tú nos diste este lugar es porque tú lo quieres llenar, tú quieres traer familias, pero necesitamos todos empezar a poder servir. Y hay quien puede servir con su tiempo, hay quien puede, por ejemplo, cuando había hospitales, de repente alguien decía, yo no puedo ir, pero puedo donar por ahí unos sanduchitos, puedo poner esto por acá. Todos podemos servir de una o de otra manera. Amén. Y cuando tú sirves, te pareces a Jesús. Y como diría el hermano Wayne Myers, el que no sirve, no sirve. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces es un reto para nosotros, pero esto es para lo que existe la iglesia. ¿Por qué, pastor, ustedes no tienen algunas actividades?
Algunas son porque están en planeación, pero otras son porque no entran en estos 5 propósitos, ¿verdad? Tenemos que tener la adoración, tenemos que tener evangelismo, enseñanza, amistad, servicio. Y si nos enfocamos en todos estos 5, yo te aseguro, no nos sobra tiempo para otros que no tengan que ver si cubrimos bien estos puntos. Y esto es lo que tú tienes que tener en tu vida: adoración, compartir el evangelio, ser discipulado y discipular, tener relación con los hermanos en Cristo y servir a otros para la gloria de Dios. Mucha gente va y viene de la iglesia porque no sirve, porque no se compromete, no echa raíces, o porque no forma amistad, no forma lazos con otros, y entonces de repente son llevados a otro lugar o se desaniman. Y en ese tiempo donde tú estás sirviendo, donde tú estás con una relación con otros, ahí tú te puedes ir solidificando, tú te puedes ir plantando, recibir una enseñanza correcta. Hoy hay tantas malas enseñanzas que abundan en internet, patrañas por todos lados, que si tú estás en un lugar donde se enseña bien la palabra de Dios, eso vale oro puro y ahí debe de estar. Y con todo lo bueno que ha hecho Dios contigo, hay que compartirlo, hay que hablarle a todos los demás, y haciendo todo esto, yo te aseguro, terminas una vida de adoración continua a Dios. Amén. Pues bueno, mis amados, ese es el mensaje del día de hoy. Es un mensaje que podemos llevar a lo práctico, que no se soluciona nada más orando, sino que es enrolándonos en estos diversos puntos. Voy a subir la imagen por ahí a las redes sociales por si la quieres bajar, si la quieres tener ahí cerca de ti, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Ya pasa de mediodía. Gracias por tu bondad, gracias por tu gracia, gracias porque tú nos has alcanzado, Señor, y nos has enseñado el verdadero amor, Señor, y cómo no te hemos de amar a ti por sobre todas las cosas, Señor, si tú te entregaste por nosotros. Padre, qué difícil a veces es amar al prójimo porque no hemos aprendido a caminar contigo del todo bien, Señor. Pero danos la gracia para amar a los que están a nuestro alrededor. Amarlos compartiéndoles evangelio, amándolos, enseñándoles la palabra, amándolos, teniendo una relación de amistad, de compañerismo con ellos y de servicio. Déjanos caminar en estos 5 propósitos, en estos 5 aspectos, que estos 5 aspectos dirijan nuestra vida y la vida de nuestra iglesia.